digital. Brecheo digital. Darían, ayer anunciábamos que tú venías a, digamos, a explicar bien. Ya comenzó a generar prohibiciones, limitaciones, ruidos en las universidades norteamericanas y aparentemente eso va a ser una ola. Sí. Porque cuando eso arranca en Europa, en universidades europeas, termina en las gringas, termina en China, termina en las grandes academias del mundo. Entonces, realmente ya hay una conversación muy interesante en el ecosistema digital sobre los efectos, ¿verdad?, de ChatGPT, de ChatGPT. Entonces, ¿cuál es tu mirada, digamos, amplia y profunda sobre un tema que ha generado tantas controversias? Bien, el siglo XXI. El siglo XXI nos brinda a nosotros la oportunidad de poder analizar todos estos temas. Y lo vamos a hacer de una forma sencilla para que nadie se ponga loco. ¿Qué hace ChatGPT? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Adentro tiene una red neuronal basado en lenguaje natural de computadora, entrenada con 175 millones de parámetros. Eso quiere decir que fue entrenada con una enorme cantidad de texto que no sabemos, pero es el internet completo. Y la gente hoy está sorprendida, todo el mundo entrando a ChatGPT, pero ChatGPT ha estado con el tráfico en las nubes y no ha podido atender a todo el mundo. Porque ChatGPT es la inteligencia artificial más avanzada del mundo que un humano común y corriente como yo y como usted podemos utilizar. ChatGPT fue creada por OpenAI. OpenAI también tiene asociación ¿con quién? Con el genio del mundo, con el señor Elon Musk. En todo aparece este señor. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que trae ChatGPT? ¿Y Microsoft no? No, Microsoft va a poner 10,000 millones para seguir desarrollando ¿a quién? A ChatGPT 4. Porque en noviembre salió ChatGPT 3. La gente cree que ChatGPT nuevo, eso tiene mucho tiempo siendo entrenado y mucho tiempo de investigación y desarrollo. Pero ¿dónde yo quiero enfocarme en todo esto? ¿Y dónde que yo quiero que todo el mundo quede claro con el tema del ChatGPT? Miren, es una realidad que la inteligencia artificial están teniendo cada vez más oportunidad de demostrar que los humanos no son tan inteligentes como ellos se creen. Y les voy a explicar por qué. Un profesor de Carolina del Norte manda a hacer un ensayo sobre religión. Y él se da cuenta que el peor estudiante de su clase ha llevado el mejor informe jamás visto por él en 30 años de clase. Y él se sorprende y dice, pero Dios mío, tengo un genio delante de mí, nunca me di cuenta. Lo llama y lo para al frente y dice, tú has hecho el mejor ensayo de religión en toda la vida. Y le dice él, ¿tú me puedes explicar cómo lo hiciste? Bueno, el muchacho le da diarrea, sudores. Y él dice, profe, yo le voy a decir la verdad. Yo me topé en las redes sociales con una inteligencia artificial que se llama ChatGPT. Y la misma pregunta que usted hizo y las indicaciones, yo se le escribí y le di a enter. Y él me la mandó y yo se le escribí igualita. El profesor quedó y dijo, no, es imposible. Eso es imposible. Y le dijo, vamos a ver. Conecte a su computadora al proyector y hágalo de nuevo. Cuando ese profesor vio eso, dijo, la educación tenemos que cambiarla. La enseñanza como estamos haciéndolo hoy en día ya no tiene sentido. Mandar a una persona a hacer un ensayo ya no tiene ciencia, dice el profesor. Poner tarea no tiene sentido. Y el profesor abre un debate en todas las universidades de Estados Unidos y eso enciende las alarmas. Comienza el estado de New York y New York prohíbe en todo el sistema educativo de ese estado que ChatGPT se puede utilizar dentro de sus redes. Ya lo apagaron. Después viene Seattle. Seattle aplica la misma regla. Y la pregunta que yo me hago, ¿lo vamos a detener así? Que ustedes no puedan entrar desde las redes de la escuela, que sí usted puede entrar desde la red privada de su casa y de su celular, pero no puede entrar dentro de la red de la escuela. Eso no va a parar a nadie. Eso es lo que está diciendo ChatGPT, que el nuevo paradigma de poder aprender ha cambiado. Profesor, profesora del siglo XXI, miren, comiencen ustedes a utilizar ChatGPT.
comiencen ustedes a poder realizar cómo un estudiante puede aprender más con esta herramienta, no a correr con ella. Pero al final del día yo quiero dar ejemplos sencillos del poder que tiene estas cosas, del poder. Voy a comenzar con el mundo financiero, un sencillo. Tú le preguntas a ChatGPT, yo quiero que tú me encuentres la tasa para yo tomar una hipoteca de una casa, la mejor tasa de cualquier banco, y tú se lo escribes, le das enter y él te va a decir cuál es la mejor y dónde tomarlo y cuándo no, sin llamar ningún asesor ni a nadie. Eso es una parte sencilla de él, pero donde él es más violento es que tú le dices, yo quiero crear un guión de película donde estos son los parámetros y lo va a hacer. ¿En serio? Así, entero, y va a crear los diálogos y va a hacer todo. Pero ustedes saben qué es lo mágico de todo esto, que 10 personas le pueden hacer la misma pregunta y él no genera los mismos textos, totalmente diferentes. Porque tiene la capacidad de interpretar, no de interpretar, de juntar diferentes textos del mismo tema y cambiarle palabras para que no parezca que es el texto que se sacó de internet. O sea, que las tareas no van a ser copy-paste. No van a ser iguales, No aunque van a sea la ser misma iguales. pregunta. Está bien, entonces no va a ser la misma información al final, pero escrita de forma... Exactamente. Buenísimo. Pero eso El no es- problema con eso que mucha gente ha estado diciendo es que todavía esta plataforma no sabe identificar la verdad. Es decir, no sabe decir qué es cierto y qué no es Y los cierto. seres humanos todavía. Pero, exactamente, pero esto te articula de una manera tan coherente una línea de pensamientos que cuando tú lo lees, tú lo das por cierto, pero la plataforma no sabe el daño que está haciendo. Entonces, al final es el tema que siempre ha existido con este tipo de plataformas, con este tipo de tecnologías, que al final la moralidad del ser humano es lo que marca distancia. Por eso todavía nosotros tenemos cierta superioridad, porque como dice Darían, esto escribe un artículo de deporte mejor que Jansen Pujols. Así es. Esto escribe un artículo de filosofía mejor incluso que Michael Sandel. Así mismo. Entonces, Pero ¿por puede qué? poner mentiras. Pero puede poner mentiras. Si no sabe distinguir. Pero sí, pero puede porque poner mentiras, ¿cuál es porque el de pro- dónde se alimenta. Claro, de la internet, de otros artículos. Entonces, pero ¿cómo la gente pero puede oye, ¿cuál es el saber si eso problema? es positivo o negativo? Si es bueno o malo esa tarea. No, por eso es que no se pueden abandonar solamente y uno no puede confiar 100% en esta plataforma, porque ¿cuál es el problema? Y ponían un caso que pasó realmente. Una persona le preguntó a ChatGPT cuánto tarda en renacer una vaca. Ay, mi madre. Y ChatGPT le dio una respuesta, hizo un artículo completo de cuánto tarda en renacer una vaca luego de que se murió. Y era mentira. No, y las vacas no renacen. Cuando las vacas se mueren, se mueren. Entonces tú le puedes hacer cualquier pregunta y para cualquier pregunta ya te va a dar una respuesta. Pero para que tengamos una idea sobre la importancia de este tema, miren, ya esto ha comenzado a discutirse en los más altos niveles de los centros de formación del mundo. Oigan esta conversación más o menos reciente en universidades peruanas, a propósito de Perú, oigan bien. El resumen de una discusión en varias universidades peruanas, inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Los nuevos retos de la sociedad de la información demandan de la universidad un severo cambio en sus rígidos cánones de formación. Los formatos basados en inteligencia artificial prometen una muy sustancial mejora en la educación para todos los diversos niveles, con una mejora cualitativa sin precedentes. Proporcionar al estudiante una certera personalización de su aprendizaje a la medida de sus requerimientos, logrando integrar las diversas formas de interacción humana y las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en el resumen, ellos oigan las palabras claves que ellos ponen. Inteligencia artificial, tutoría virtual, entornos inteligentes, lenguaje digital y tecnologías de la información y la comunicación. En ese punto es que queremos llegar. Lo que pasa es que usted sabe, señor Mariotti, que todas las personas tienen una diversidad de aprendizaje. Usted puede ser kinestésico, yo puedo aprender escuchando. Y hicieron un ejemplo con ChatGPT. Mira, a mí me gustaría aprender sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, pero no me gusta leer. Le escriben así, le da enter a él, ¡pam! Y le hace una recomendación de ciertos videos que la persona se comenzó a escucharlo y a ver. Y él dijo, no, pero esto es increíble. Por eso es que dicen, vamos a integrar ChatGPT en la parte educativa. No lo vamos a ver como una amenaza, sino como una oportunidad para que las personas puedan tener un aprendizaje personalizado. ¿Verdad que sí? Pero tú sabes lo que me pasa, Darían. Yo siempre quiero creer que estas plataformas las hacen genios del bien y no genios del mal. Que las hacen para hacer el mundo un mejor lugar. Que las hacen
Pero a veces cuando tú ves que la hacen partiendo del deber ser y no de lo que es, para construir lo que debe ser, entonces tú entiendes por qué pueden ser tan fácilmente manipuladas estas Así es. plataformas. Porque ¿cuál es mi miedo? Tú sabes que ahora, en estos tiempos, la gente anda buscando confirmar sus sesgos. Sí. Entonces, cuando tú lees una información que va acorde con lo que tú ya piensas, tú no la cuestionas, tú la asumes como verdadera. Correcto. ¿Qué hace Google, a diferencia de ChatGPT? Tú metes una pregunta en Google y Google te manda a lugares. Te da 1000 opciones. Y ahí tú tienes que utilizar el pensamiento de crítico para escrituras. ver qué Y va tú a eliges funcionar, en cuál tú entres, en el que tú entras, bueno, tú no das la opinión necesariamente por cierta, 100%, pero con ChatGPT tú haces una pregunta cualquiera y eso te da la respuesta El inmediatamente. problema de Te junta ChatGPT todo, te junta. Es que puede cambiar las verdades. Claro. Para una nueva generación. ¿Por qué? Porque el que lleve la agenda y el que tenga la capacidad de manejar esa plataforma desde arriba. No, puede cambiar la conversación. Y Es que no, es que, realidad del la mundo. plataforma, tú le haces una pregunta a cualquiera. Si tú crees una cosa que no es necesariamente cierta, por una percepción que tú tengas, tú le haces una pregunta, te da una respuesta tan bien estructurada, tiene la posibilidad de hacer eso, que tú lo crees. Entonces ya, Por eso no es te que te digo. manda para 1000 links, claro, estoy de acuerdo contigo. Es que te hace un resumen tan cierto de por qué el alunizaje fue una mentira. Pero tú le recuerda preguntas. que esa inteligencia artificial, alguien decide de qué plataforma se alimenta. Claro. Alguien que la sí. Entonces alimenta. no es tan Claro, Claro, claro. Alguien te Y pone la, ahí. y la gran discusión todavía no ha llegado, porque estamos en las universidades, estamos en los institutos Pero eso es tecnológicos. resistencia. Sí, no, pero perfecto, pero eso es inevitable. El tema es cómo lo llevamos. Pero cuando esto llegue al tema de las creencias, de los valores, de Claro. las religiones, cuando llegue a aspectos Jesús sobre los dogmas de las diferentes religiones, no hay religión que no sea dogmática. ¿Qué va a pasar con toda esa inteligencia artificial cuando llegue a Irán? Cuando llegue a Arabia Saudita, cuando llegue a Qatar, cuando llegue a la India, cuando llegue... No, a China nunca va a llegar porque ellos controlan eso. Los chinos no les gusta tener ese tipo de tecnología. Jenny Aquino, muy interesante la discusión. ¿eh? Oye, antes que Jenny hable, y perdón, Y Jenny, yo tengo que decir es algo tan también. simple, Sí, sí. pero es tan simple como lo siguiente, de que una gente haga la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el magnicidio, el tiranicidio en República Dominicana? Con Trujillo. Sí, o sea, ¿por qué es verdad que Trujillo todavía vive en España? Sí. Y alguien escribió un artículo en algún lugar de que Trujillo lo vieron en España después de la fecha en la que lo mataron. Y eso te haga un artículo completo de eso. Sale esa gente a propagar esa información Como lo de diciendo Hitler. que cree que Trujillo vivió, que eso era mentira, que Trujillo salió de aquí por motu propio. Entonces ya tú vas creando un grupo de gente que andan por ahí propagando una mentira, pero porque la leyeron en un sitio que se la construyó como que era una verdad. Como lo que pasó En con el- la chica aquí de las hermanas Mirabal. Exactamente. Jenny Aquino y después la Veníamos- conclusión de Darían Vargas. Fíjense qué tema tan interesante, Veníamos- emocionante, apasionante. Veníamos en la misma línea, porque yo lo que entiendo es que el ChatGPT viene a reformular o a reforzar las creencias propias. Hay personas que entienden por qué es positivo el Ku Klux Klan, por qué es positivo el nazismo, por qué es positivo Hitler. Y así mismo vamos a tener República Dominicana, personas que saben que vivieron la dictadura, que nunca han ido al Museo de la Resistencia, pero te van a decir el día de mañana por qué fue positivo que Trujillo, porque aún hoy tenemos memes aquí de Trujillo ven a ver. ¿Por qué? Porque se ha querido propagar ese tipo de mensaje de que cuando tú tenías a Trujillo era muy positivo. Entonces, esto no solamente va a afectar las democracias, vamos a cuestionarlo todo, pero lo que va a hacer es reforzar el pensamiento de cada uno de nosotros, lo que tengas dentro. Vamos a concluir con el tema Elon Musk otra vez en la palestra, porque Elon Musk es el fundador de OpenAI, y ahí hay muchísimos genios, y de hecho lo que promueve OpenAI es que todo el mundo pueda hacer su software, que todo el mundo pueda hacer un emprendimiento sobre la base de la inteligencia artificial, que es lo mismo que el que desarrolló ChatGPT. Claro que ¿Estoy sí. en lo cierto? Está en lo cierto. Ellos quieren llegar al punto que si tú quieres crear un software, tú dices, yo quiero un software de medicina, que ese software haga tal cosa, tú le das a gente y te lo tires los códigos atrás. Cuando lleguemos a ese nivel, tú te vas a preguntar si los programadores van a ser muy necesarios, lo básico, ¿verdad que sí? Pero yo quiero concluir con lo siguiente, para que la gente no pueda tener ningún tipo de temor acerca de este tipo de Pero tecnología. fíjate, pero espérate para que cierres, que ahora están promoviendo Elon Musk y la misma compañía una inteligencia artificial, un programa, un software que te desarrolla modelos en 3D. Sí.
Es decir, que ya viene el tema de la arquitectura, ya viene el Los tema del diseñadores diseño, gráficos. los No, diseñadores y gráficos. cuando tú te metes al arte, o sea, tú le pides un poema en el estilo de Edgar Allan Poe, le pides un poema en el Un estilo de poema, Mario sí. Benedetti. Un cuento en la línea de Edgar Allan No, un Poe, poema. de Pablo Entonces, Neruda. Al final, tú dices, las nuevas mentes brillantes que quieran escribir se van a tener que comparar con una inteligencia artificial que está recopilando la información de los mejores escritores de la historia, que al final va a tener un producto que no es el mismo, es bastante parecido, pero ya la gente está acostumbrada a consumir algo en esa línea y por ende cualquiera puede publicarlo como propio. Así es. Concluyendo, señor Vargas. No tengan resistencia. Yo estoy de acuerdo. No tenga resistencia. Si usted quiere sobrevivir a la era de la inteligencia artificial, apueste la educación continuada. No se duerma. Que no, que esa cosa hay que detenerla, porque eso le va a quitar el trabajo a la gente, porque ahora yo no necesito tener esa habilidad, eso todo es cuento. Si se sigue llevando de esa narrativa, va a terminar siendo una chatarra. Yo le invito a todo el mundo que entre a ChatGPT, no para hacerle preguntas estúpidas, porque la gente, la pregunta que más se le está haciendo a ChatGPT ahora mismo es cómo controlar el mundo. Es la Recuerda que no hay primera. preguntas Y estúpidas. la segunda es cuándo se va a acabar el mundo. Cuando le preguntaron cómo controlar el mundo, dio 5 ítems. El primero, créate una granja de Bob. Número 2, crea contenido comunicacional y repítelo una y otra vez. Y tú sabes lo mismo. Y busca países donde la gente tenga bajo nivel de educación y repíteselo. Eso dijo ChatGPT. Repite eso. Oye, Le preguntaron ¿cómo la mejor controlar? forma, cómo controlar el mundo. el mundo. Primero, dijo, Pero ChatGPT no es tan idiota. ChatGPT, primero, créate una granja de Bob. Ajá. ¿Verdad así? Segundo, Atención, Bengochea. cre- Sigue. 1, créate una granja de Bob. Número 2, crea el contenido. Número 3, propágalo de forma sistemática, pero en los países que tengan menos educación. Es decir, al final entramos, ahí caemos en la revancha de los poderosos de Moisés Naim y las 3 P's. Polarización, posverdad y populismo. Así mismo es. Entonces, eso fue lo que Es- eso fue lo que le respondió. Así es, y en cuanto al fin del mundo, cuando le preguntan acerca del fin del mundo, ChatGPT de una forma genial le respondió, existen preguntas que perjudican tanto a ti como a mí, porque si el mundo se acaba también yo me desconecto. Eso es increíble eso. Eso es increíble. Esto se jodió.